Señor para esta mañana. Nuestro hermano Hugo tiene el privilegio y la responsabilidad de traernos el mensaje de la palabra del Señor. Dios te use mucho, Hugo. Gracias, Nair. Qué bueno es estar en la casa de Dios, sirviendo al Señor, agradándolo en todo lo que hacemos. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Tengo un mensaje que el Señor puso en mi corazón hace un tiempo ya. Ya lo he predicado, pero no por repetir un mensaje deja de ser caduco, sino que siempre tiene vigencia, porque Dios siempre tiene cosas nuevas para hablar a nuestra vida. Amén. Y hoy quiero hablarles de un tema que pasa a diario en la vida de cada cristiano, que siempre va a pasar en la vida de un creyente. Quiero que abramos la Biblia allí en el libro de Gálatas, capítulo 5, versículos 16 y 17. Y mientras buscan allí, yo le titulé El conflicto diario de nuestras vidas. Hermanos, cuando nosotros venimos al camino del Señor y empezamos a caminar con el Señor, no quiere decir que los problemas van a dejar de existir, que los problemas van a desaparecer, sino que el Señor siempre va a permitir pruebas en nuestra vida para educarnos, para enseñarnos, para que podamos cada día caminar mejor con el Señor. Amén. Dice allí la palabra de Dios en Gálatas 5, versículos 16 y 17. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Amén. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias en este día, Señor, por tu presencia, por tu Espíritu Santo. Te pido, Señor, en esta hora que tú dirijas, Señor, mis palabras, que no salga nada que no provenga de ti, de mi boca, Padre. Sé tú dirigiendo cada cosa, Señor, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, que tu Espíritu Santo esté tocando a cada uno de los que están aquí presentes, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias. Amén. Y amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, y en nuestro caminar hay conflictos en nuestra vida, que hay conflictos en el matrimonio, conflictos en el trabajo, conflictos en los estudios, aquellos que estudian, y luchas uno contra otro. Pero gracias a Dios esos conflictos los superamos con la ayuda del Señor. El Señor nos da la salida, el Señor nos da, nos dice lo que tenemos que hacer en ese momento para solucionar ese problema, o el Señor solucionar ese problema. Pero hay un conflicto, hermanos, que siempre va a vivir en la vida del creyente, que es las obras de la carne y los frutos del Espíritu, las obras del Espíritu. Lo que el Espíritu hace en la vida de un cristiano y lo que las obras de la carne hacen en la vida de un cristiano. Hermanos, allí dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Ellos van a estar luchando. Yo siempre cuando doy clases allí en la academia, a veces siempre les digo, ¿no?, que es como se veían en los dibujitos animados antes. No sé si se acuerdan que había un angelito hablándole al ratón, ¿no?, y un diablito del otro lado diciéndole cosas. Y esa es la lucha, hermanos, que tenemos cada uno de nosotros. Porque a la carne no le gustan las obras del Espíritu. Y al Espíritu no le gustan las obras de la carne. Y se van a oponer siempre. Entonces, hermanos, en esta mañana yo quiero darle algunas pautas de cómo podemos vencer esas voces de las obras de la carne. Amén. Yo me acuerdo, a veces venimos al camino del Señor, hermanos, y venimos con una mochila pesada que a veces no queremos dejar porque las cosas que cargan esa mochila nos gustan. Yo le voy a contar algo
que me pasó hace un tiempo atrás, allá por el año 2000. Como muchos saben, yo trabajaba en una fábrica de cerveza. 42 años trabajé en esa fábrica. Y por el año 2000, más o menos, yo entré en el año 80, por el año 2000 se fusiona una fábrica de refresco, ¿no? ¿Y a cuántos les gusta cuando hace un día de calor, sofocante, tomarse un vaso de refresco bien frío? Michelle? Gloria a Dios, me hace así Michelle que no. Bien frío, ¿no? Para aplacar esa sed que estamos atravesando. Entonces, yo soy uno de esos, a mí me encanta tomar refresco. Mi esposa me rezonga 2x3, deja de tomar refresco que te va a hacer mal. Y hermanos, y esa fábrica de refrescos, cuando había producto que se iba a vencer, que estaba por vencerse, lo regalaban a los operarios, ¿no? Y como es, y yo no tenía en ese tiempo, mi auto, yo no tenía auto en ese tiempo, y entonces, ¿qué pasaba? Yo me llevaba, la fábrica regalaba a los operarios, entonces yo me llevaba una funda de Pepsi, ¿no? La ponía en mi ropero y me iba llevando para casa en la mochila de a una, o de a dos, o de a tres botellas grandes. Entonces yo cuando salía de trabajar cargaba con esa mochila, que 3 botellas de Pepsi de 2 litros pesan, cargaba con eso en mi mochila, subía al ómnibus, me bajaba en la terminal, frente a la terminal de AFE, ahí caminaba como 4 o 5 cuadras que quedaba la terminal de Río Branco allí para tomarme el ómnibus para venir para acá. Y yo cargaba con esa mochila. Y no la dejaba, porque sabía que lo que había adentro me gustaba, ¿no? Y llegaba allí a la terminal y subía al ómnibus y sacaba la mochila, la ponía ahí abajo. Cuando iba a bajar, me cargaba de vuelta la mochila, me bajaba, caminaba hasta mi casa y ahí llegaba. Y al otro día terminaba las otras botellas, al otro día lo mismo. Pero hermanos, gracias a Dios ahora me jubilé y ya no cargo más con esa mochila, ¿no? Porque no tengo que cargar más. Pero ¿qué quiero decirle, hermanos, con esto? Que a veces esa mochila que nosotros llevamos puede ser de división, de pecado, de murmuración, llámele como quiera, a veces nos gusta y no la queremos dejar. Entonces tenemos que tratar por todos los medios de llenarnos del Espíritu Santo para que el Señor nos guíe a dejar todas esas obras de la carne, de cargar con todo eso que nos gusta y dejarlos a los pies del Señor. Y el Señor lo hace, el Señor lo hace. Lo hizo en mi vida, hermanos, con las cosas que a mí me gustaban del mundo. Yo practicaba mucho cuando era 18, 19 años, me gustaba hacer deporte. Yo hacía mucho deporte, hacía ciclismo, hacía básquetbol, hacía voleibol, hacía artes marciales. Hermanos, y con las artes marciales el Señor tuvo un trato con mi corazón. Porque a mí me encantan. Hasta el día de hoy yo veo una película y me gusta mirarla, ¿no? Pero el Señor tuvo un trato conmigo para que yo dejara de practicar esas artes marciales. Hermano, el Señor habló a mi corazón, ¿no? Y un día allí con un profesor, un sexto dan de Taekwondo, le pregunté, ¿qué significado? Yo nunca llegué a cinturón negro, pero ¿qué significado tienen los cinturones negros, primer dan, segundo dan, tercer dan? Y él me dijo, del primer dan al primer y segundo dan, hasta ahí era el máximo, era el sexto dan. Primer y segundo dan, vos preparás tu cuerpo físicamente. Del segundo dan al cuarto dan, vos preparás tu mente. Y del cuarto dan al sexto dan, tú preparás tu espíritu. Entonces, cuando me dijo eso el profesor, algo hizo clic en mi cabeza. Y de ahí yo no practiqué más arte marcial, porque vi ese trasfondo que tienen las artes marciales. Y así cualquier cosa, hermanos, que nosotros nos guste, tenemos que analizarlo con la palabra de Dios, a ver si no hay nada que esté en contra de la palabra de Dios y que a futuro pueda perjudicarnos. Amén. Seamos sabios, seamos conscientes de que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Amén, gloria al nombre de Dios. Hermanos, dice, para las cosas que nuestra carne quiere hacer, el Espíritu se opone. Y para las cosas que el Espíritu, la carne se opone.
Y ese es el conflicto. Hermanos, tenemos que tener la sabiduría de parte de Dios para poder discernir lo que viene de Dios y lo que no es de Dios. Pidámosle al Señor que el Señor nos llene cada día con su Espíritu Santo y nos dé ese poder de discernir las cosas para poder evitarlas cuando vienen de parte del enemigo, hermanos. Y puede haber, viene una pregunta a nuestras vidas, ¿no? ¿Se puede salir de eso? ¿Se puede vencer las obras de la carne? Sí, hermanos, se puede. Y vamos a estar viendo 3 o 4 puntos donde vamos a poder ver, hermanos, la obra que puede llegar a ser la carne en nuestras vidas y cómo podemos vencerla por medio del Espíritu Santo. Hermanos, dice el versículo 16, allí del pasaje que leímos, digo pues, andad en el Espíritu. Andad en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? No quiere decir que vamos a estar todo el día caminando por la calle, yendo en el ómnibus, gloria a Dios, te alabo Jesús, no. Sino que nuestro corazón esté ligado al Señor, que nuestro corazón esté pegado al Señor, que no nos podamos separar, ¿no? Si leemos en Lucas capítulo 2, del versículo 40 en adelante, creo 40, 41 en adelante, nos habla de Jesús cuando tenía aproximadamente 12 años y estaba en el templo. Y sus padres desesperados, buscándolo por todos lados, fueron a Jerusalén, volvieron, trataron de buscarlo por todos lados y no lo encontraban. Y cuando van al templo, Jesús salía allí con sus 12 años. Y los padres lo incriminaron y le decían, pero ¿cómo vas a irte de nosotros? ¿Cómo vas a estar en otro lado donde no estamos nosotros? ¿Y qué les dice Jesús? ¿Acaso no sabéis que es necesario que esté en los negocios de mi Padre? Jesús andaba en el Espíritu, teniendo 12 años. Yo creo que hoy un niño de 12 años, las prioridades de un niño de 12 años son muy variadas. No, pero Jesús, con 12 años, su prioridad era andar en los negocios del Padre, andar en la presencia de Dios, andar en el Espíritu. Amén, gloria al nombre de Jesús. Hermanos, y vamos a... cuando dice andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, cuando hablamos de nuestra comunión con Dios, siempre escuchamos las enseñanzas, bueno, tienen que estar en comunión con Dios, y yo busqué el significado de comunión en el diccionario, y dice, comunión es unión, es vínculo y es relación. La comunión con Dios, hermanos, es una relación constante con Él. Nuestra comunión con el Señor tiene que ser permanente. No podemos soltarnos de las manos del Señor, porque cuando nos soltamos de las manos del Señor, ahí empiezan a pesar más sobre nosotros las obras de la carne. En el nombre de Jesús tenemos que deshacer todas esas cosas. No descuidar nuestra comunión con Dios. No descuidar. Siempre tener presente al Señor en todo. En todo. Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando Nair hablaba de los maestros de la escuela bíblica. Yo tenía una clase de niños que iban de 9 a 12, creo que iban los 9 a 12. Sí, por ahí era más o menos la edad. Y yo les enseñaba a esos niños que para cualquier cosa que necesitaran, le pidieran a Jesús. Que se acercaran a Jesús en oración y dijeran, Jesús, yo necesito esto. Y yo les aseguraba, yo les decía, y Jesús se los va a dar. Jesús se los va a dar. Entonces, una vuelta se acerca un niño a mí y me dice, yo necesito un par de championes, no tengo un par de championes. Entonces yo le digo, bueno, vení, vamos a orar para que Jesús te provea ese par de championes. Y allí oramos y el niño oraba con fe y oraba fuerte pidiéndole al Señor ese par de championes. Bueno, y terminó la clase y nos fuimos. Al otro domingo cuando viene la clase de escuela dominical, el niño contento me dice, Hugo, mirá, y me muestra un par de championes nuevitos que le habían regalado. Hermanos, el Señor es fiel.
el Señor es fiel en nuestra vida. No podemos dejar de tener esa comunión con Él para no perder esa fidelidad de Dios. Porque, hermanos, cuando dice la palabra de Dios nos insta, ¿no?, a que no apaguéis el espíritu. Nos insta. ¿Qué quiere decir cuando dice que no apaguéis? Es que se puede apagar, se puede perder con nuestras actitudes, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de proceder con mi prójimo, se puede perder. Entonces tenemos que estar en esa comunión perfecta, en esa relación perfecta con el Señor. Hermanos, el segundo punto, no procurar darle ninguna ventaja al enemigo. El enemigo es sabio, hermano. El enemigo sabe dónde nos duele, sabe dónde tocarnos para que caigamos. Entonces tenemos que estar cada día más fortalecidos. Vamos a leer, a buscar allí en 2 Corintios capítulo 2, versículo 11. Hay algo que dice ahí que es muy importante para que nosotros podamos vencer. Dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hermanos, nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer cómo el diablo actúa, cómo el diablo puede meterse en la vida de una persona o en nuestra vida. Tenemos que conocerlo, porque si nosotros conocemos las artimañas del enemigo, sus maquinaciones, vamos a saber cómo enfrentar los problemas que vengan a nuestra vida. Hermanos, es una realidad. Satanás no desaprovechará ninguna oportunidad para hacernos caer. Hermano, Él está mirando. Él nos está mirando a cada uno de nosotros. A ver si le damos una oportunidad para que Él se pueda meter. Pero hermanos, si estamos cimentados en la palabra, si estamos llenos del Espíritu Santo, si estamos llenos de la unción de parte de Dios, el enemigo no va a buscar. Nos vamos a poner firmes en lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo venció Jesús al enemigo cuando fue tentado en el desierto? Con la palabra. Conozcamos la palabra. Hoy Sonia leía de conocer, de leer la palabra. Qué bueno es leer la palabra, hermanos. Escudriñarla, estudiarla, leerla, para que se haga carne en nuestras vidas. No podemos andar por la vida diciendo que somos cristianos y nos enfrentamos a una situación y no sabemos cómo proceder. Tenemos que saber, tenemos las armas. Dios nos da ahí en Efesios, nos da una armadura de la cual nos tenemos que revestir cada día, que poner cada día para vencer al enemigo. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, el tercer punto, usando lo que Dios ya nos ha dado. Vamos a buscar 2 Timoteo 1:7. Allí. Hermano, hay momentos que las tentaciones van a venir. La palabra de Dios en ningún lugar nos dice que no vamos a ser tentados. Nos dice sí cómo vencer la tentación. Entonces, hermanos, el diablo va a tratar de venir a tu vida con tentaciones, con cosas para que tú te apartes del camino del Señor, pero tenemos que ser conscientes. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Qué bueno que es Dios, ¿no? Qué armas nos deja en su palabra. Dominio propio. Hermano, cuando vengan esas tentaciones a tu vida que van a venir a tu vida, nos da espíritu de poder, nos da poder y nos da dominio propio para que podamos vencer. ¿Qué es el dominio propio? Es cuando tenemos la capacidad de agarrar y decirle al diablo que no. Porque conocemos sus maquinaciones, porque sabemos lo que Él puede hacer en nuestra vida, porque sabemos que Él puede destrozar una vida y sabemos también que Dios tiene un propósito con cada vida. Y el diablo lo sabe y no quiere que Dios cumpla ese propósito en tu vida. Pero hermanos, si tenemos al Dios que nos dio ese propósito, que tiene un propósito, no podemos fallar. No podemos fallar. Tenemos ese poder y ese dominio propio para vencer al enemigo. Gloria al nombre de Jesús. Y cuarto lugar, recordando, hermanos, las consecuencias que dejan el pecado
en la vida de una persona. El pecado destruye, el pecado marca, el pecado deja consecuencias. Ya sea de cuando estábamos en el mundo y que después venimos al camino del Señor, pecados que hayamos cometido en el mundo dejan secuelas a veces, por tiempo. Pero esas secuelas en el camino del Señor pueden ser olvidadas, sanadas. Pero después que estamos en el camino del Señor, hermanos, si pecamos, quedan consecuencias, van a quedar consecuencias. Hermanos, y el único que puede sanar esas consecuencias es el Señor. El único que puede transformar lo malo en bueno es el Señor. Gloria al nombre de Jesús. Dice Romanos 6:23, me pueden buscar por allí. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos sabemos que el pecado siempre trae consecuencias muy duras a nuestra vida y eso debe de servir de freno para nosotros, para no dar lugar a la carne y que nos preocupemos del Espíritu Santo. Hermanos, cuando tú sos tentado, no quiere decir que estás en pecado. Mi pastor siempre enseñaba que nosotros no podemos impedir que un pájaro ande revoloteando alrededor de nuestra mente, de nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que haga nido en la cabeza. Entonces, cuando nosotros tenemos ese dominio propio de saber cuando viene una tentación a nuestra vida y saber que esa tentación nos va a destruir, tener ese dominio propio para agarrar y decirle al diablo, no, andate de acá, porque está escrito que el Señor es el que te ayuda. Hermanos, el Señor nos ayuda, el Señor está a tu lado. El Señor no quiere que tú caigas, que tú cedas a la tentación. Él quiere librarte de la tentación. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya alcanzado tendrá la corona de vida, dice la palabra. Hermanos, busquemos a Dios, tengamos comunión con el Señor. Hermanos, y la consecuencia del pecado, como les decía recién, es devastadora en la vida de un cristiano. Es devastadora. Si bien Dios no desprecia un corazón contrito y humillado, y venimos a los pies de Cristo, el Señor nos perdona, nos limpia nuevamente. Pero las consecuencias van a quedar, el daño va a quedar, ya pueda ser en nuestra vida o en la vida de aquellos que nos rodean. Entonces tengamos cuidado, tengamos esa comunión con el Señor, para que cada día podamos estar llenándonos del Señor, para que cada día podamos estar sirviendo al Señor con eficacia. Hermano, qué lindo es servir al Señor con eficacia, con certeza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien y que no le estamos dando lugar al diablo. Hermano, yo quiero leer comentar. En Hechos 5:1 nos habla de dos personas, de Ananías y Zafira. Allí Ananías y Zafira eran el tiempo donde los cristianos compartían todo lo que tenían lo compartían, ¿no? Estaban todos juntos y compartían todo lo que entendían. Y Ananías y Zafira vendieron una heredad y cuando vinieron a traer el dinero, mintieron. Le dieron menos y se quedaron. Y dice la palabra de Dios que allí le preguntaron ¿por qué le mintieron al Espíritu Santo? Dice. ¿Por qué le mintieron al Espíritu Santo diciendo que vendieron la propiedad en un precio y nos traen otro precio? Y dice que Ananías en ese momento, dice que se abrió el suelo y cayó muerto, ¿no? Y a los 10, 15 minutos vino la esposa, vino Ananías y también le dijo lo mismo y también cayó muerta. Si hubieran tenido esa llenura de parte de Dios, Ananías y Zafira, y no hubieran sustraído, no hubieran robado, las consecuencias fue la muerte. Hoy día no sé qué haríamos si Dios actuara de esa forma, cuando desobedecemos a Dios, cuando le fallamos al Señor, si actuara de la misma forma que actuó con Ananías y Zafira. Pablo, ¿puedes estar pasando? Hermanos, que tengamos conciencia de eso,
que tengamos conciencia de que la palabra de Dios es eficaz en nuestra vida y que la tenemos como arma para vencer al enemigo. No podemos andar caminando ahí errantes si tenemos la palabra de Dios para que nos guíe, para que nos instruya, para que nos enseñe y principalmente para no ceder a las tentaciones del diablo. Amén. Vamos a ponernos de pie en esta hora, hermano.